Vamos a hacer un breve repaso de la unidad didáctica 7, desinfección y antisepsia. Vale, para recordar lo más importante, esa desinfección, la definición. Recordar la probabilidad de encontrar microorganismos, aplicar esa desinfección y vamos a tener que diferenciar antisepsia de asepsia, muy importante. Recordar que todos los microorganismos son diferentes y por tanto cada uno de ellos aguanta diferentes concentraciones de desinfectantes o antisépticos. Por tanto, diferenciaremos de bajo nivel, de nivel intermedio, de BN, de DIN y DAN, ¿no? De alto nivel, en función pues, de los microorganismos o esporas que puedan matar, ¿vale? Casi todos, aquí los diferenciaba el bacilo de la tuberculosis, que se llama Mycobacterium tuberculosis, ¿vale? Y aquí, donde menos microorganismos podemos destruir. Por tanto, importante. En función de esto, también tenemos una clasificación que es la de Spaulding, que también es muy importante, donde hablamos del material no crítico, que contacta con la piel intacta, el semicrítico contacta con piel no intacta o mucosas, y ya tenemos el crítico, que es el que contacta con todo lo estéril, ¿vale? El sistema vascular y los aparatos a través de los que fluye la sangre. Así pues, hablaremos de críticos, ahí tenemos varios ejemplos, semicríticos y no críticos. Recordar que el termómetro axilar era no crítico y si hablamos de un termómetro anal o bucal sería semicrítico porque está contactando con mucosas. Así pues, el material crítico tiene que ser esterilizado. Ahí tenéis varios ejemplos, puede salir alguno. El material semicrítico necesita una desinfección de alto nivel, varios ejemplos, puede salir alguno, y el de bajo nivel o nivel intermedio es el no crítico y ahí tenemos varios ejemplos de los que puede salir alguno, ¿vale? Vale, ahora vamos a hablar de lo que influye, ¿vale? Esa resistencia de cada microorganismo. El número de microorganismos, a mayor carga necesitaremos mayor desinfección y el tipo de microorganismos, porque ya hemos dicho que son diferentes, unos tienen envoltura, otros no, etc. ¿Vale? Unos aguantan más temperatura, menos temperatura. Por tanto, esta tabla hay que sabérsela por orden, ¿vale? Para saber lo que más aguanta y lo que menos aguanta. ¿Vale? Ya hemos dicho que la carga de materia orgánica, que al final es la suciedad y la limpieza, puede inactivar más de uno, por tanto había que eliminarla muy bien, ¿vale? Que la característica del material hace que tengamos que usar unos u otros para que no destruya el material, ¿vale? Y luego había otros factores como pH, temperatura, dureza del agua, en limpieza. Volvemos a hablar de esa diferencia entre desinfectante y antiséptico. Recordar desinfectante, inanimados, antisépticos, tejidos vivos. ¿Vale? Recordar este término, microbicida, era muerte, eliminación de microorganismos, microbiostático, detienen un nivel que crezcan y en función de esto cada uno de los microorganismos tendrá su nombre, bactericidas, esporicidas, fungicidas, viricidas o bacteriostático, esporostático, fungostático y virostático. ¿Qué más teníamos? Hay que saberse las propiedades ideales de desinfectantes y antisépticos. Por aquí suelo meter alguna falsa. Vale, aquí os tendréis que hacer una tablita con lo que son los antisépticos que veamos aquí y los desinfectantes y sus principales características. Recordar que algunos de ellos podrán actuar como antiséptico o desinfectante dependiendo de su concentración. Y dentro de estos también tendréis que diferenciar si es de alto nivel, bajo nivel o intermedio y las concentraciones, sobre todo aquellas concentraciones claves para que pasen de mayor desinfección o menor desinfección o para que pasen de antiséptico a desinfectante, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos los alcoholes que suelen ser de nivel intermedio. Ahí tenemos diferentes. En este caso no es necesario diferenciar esto, ¿vale? Sí que quiero que sepáis cuánto duran después de aplicarlos, porque eso es importante para un tipo de material que tenga esa desinfección durante más o menos tiempo, ¿vale? Aquí nos dice que el alcohol a nivel intermedio suele durar 2 minutos, ¿vale? Se inactivan en presencia de materia orgánica, si hay suciedad no funciona, ¿vale? Obviamente los rojos siempre es importante, esto ya lo sabemos, no se usan en heridas. La povidona yodada, de los más utilizados, ¿no? Tenemos que viene asociada con
alcohol. Y el efecto residual sí que es importante. Vale. Y recordar aquí sobre todo estas contraindicaciones, ¿vale? Alergia, gente alérgica al yodo, en embarazadas, lactancias, tiene uso controvertido en prematuros, ¿vale? Ese yodo puede afectar y generar irritaciones, etc. Vale, era mejor, por tanto, la clorhexidina. Nivel intermedio, bajo nivel, actúa rápida, aumenta su acción en combinación con alcohol en rojito, ¿vale? Importante, por tanto, efecto hasta 6 horas, ¿vale? Mucho efecto residual, genial. Y amplio espectro de acción también. Vale, indicaciones y escasa reacción alérgica, por eso era mejor. El agua oxigenada, que es el peróxido de hidrógeno, bajo nivel, ¿vale? Normalmente a bajo nivel se inactivaba con luz, aire, materia orgánica, ¿vale? Retrasa la cicatrización, eso tengámoslo en cuenta, ¿vale? Y es uno de los que se usaba en enjuague bucal, aunque luego veréis que hay otro para el COVID-19, más importante. ¿Vale? Desinfectantes. Ahora os hacéis la tablita de desinfectante con las características más importantes. Este es súper importante porque mirar, estas concentraciones pues sí que son importantes. Bajo nivel, nivel intermedio o acción intermedia. ¿Vale? Puede durar hasta horas dependiendo de su concentración. Para lo que está indicado y cuidado porque puede generar reacciones, etc. Vale, glutaraldehído, recordad que es el más famoso para los endoscopios de alto nivel, por tanto, ¿vale? Pero tiene que esteriliza a partir de las 10 horas. Por tanto, es un proceso largo. Endoscopios, como hemos dicho, uso de EPIs, ¿vale? Porque genera irritaciones, antes de usarlo, diluir, etcétera, ¿vale? Y aquí teníamos el ortotaldehído, que más se llama más opatí, ¿vale? Mismas indicaciones que el glutaraldehído, era mejor, no requiere una activación previa porque ya viene preparado, es más eficaz, más seguro, pero recordar que era más caro. Y el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, aquí ya nos habla de desinfectante de alto nivel cuando lo usamos al 7,5. ¿Vale? Normalmente para equipos de terapia respiratoria. Cuidado que se puede cargar el plástico o el metal. Alcohol, aquí ya lo vemos como desinfectante de nivel intermedio, ¿vale? Para material no crítico, termómetros, fonendos, etc. El ácido peracético, desinfectante de alto nivel para material endoscópico también, ¿vale? También es altamente tóxico y se deben usar. Y aquí recordar que el truquito que os dije para acordaros de los compuestos de amonio cuaternario, que son de nivel intermedio, que suelen ser los cloruros. Y el que os he dicho antes, cetilpiridino, ¿vale? Enjuague bucal previa exploración dental cuando en casos de COVID-19. Aquí tenéis un poquito el algoritmo para decidir pues, qué tipo de desinfectante utilizar, material crítico, no crítico. Y aquí hablamos de la flora saprófita. Hay que saber bien la definición, si es igual en todo el cuerpo o diferente. ¿Vale? Diferenciar de lo que es la flora transitoria. Y ahí nos dice es que se usa el antiséptico, recordar que estamos ya en tejidos vivos por su escasa toxicidad. Algunos desinfectantes ya sabemos que se pueden utilizar como antisépticos dependiendo de su concentración. Aquí lo que hemos dicho siempre, al final son indicaciones del fabricante, fecha, preparación, caducidad, dilución, ¿vale? Vale, instrumentos, equipos médicos y superficies, hay que comprobar el desinfectante que es compatible, limpieza previa resolución, ¿vale? Indicar fecha, hora de preparación. Hay que saberse la definición y la diferencia entre inmersión, loción, pulverización y vaporización, porque son las formas para aplicar los desinfectantes. Ya os dije que era importante diferenciar una desinfección física, que es la de calor, que va a ser con termodesinfectadoras, y la química, en la que vamos a usar siempre desinfectantes, ¿vale? Como en las lavadoras desinfectadoras, cuidado, no termodesinfectadoras, o como en la inmersión, loción y pulverización que se hacen de manera manual, ¿vale? Saber lo que es el método manual, que ya los vimos también en limpieza,
¿vale? Y el método automático en esas lavadoras, pues ya sean termodesinfectadoras, ultrasonidos, vale. Procedimientos de desinfección. El material crítico, ¿qué hacemos? Esterilización, desinfección con lavadora termodesinfectadora. Si contactan con mucosas, ya hemos dicho, si penetran en cavidades, tenemos esterilización. ¿Vale? No se pueden someter a desinfección térmica por la fibra óptica, pues los endoscopios, etc. ¿Vale? Esto lo vimos ya en limpieza. Vale. No críticos, limpieza más desinfección de bajo nivel o intermedio, ¿no? Ahí teníamos esos termómetros axilares, cuidado, solo con termómetros, pero los bucales y anales irían en semicríticos porque contactan con mucosas, con endos, incubadoras, ecógrafos. ¿Vale? Hay que saber cómo desinfectar cuñas y botellas. Ya sabemos que había un mecanismo automático, pero si no se podía hacer manualmente mediante inmersión con solución desinfectante como la lejía, 5%, 5 minutos. Regla fácil de aprender. ¿Vale? Luego teníamos para los carros camas incubadoras, pulverización o loción, ¿vale? Con esos desinfectantes, muchas veces simultánea la limpieza, en sistemas automáticos en cabinas de lavado y no utilizar los clorados porque eran corrosivos, ¿vale? Normalmente alcohol al 70. Vale. Recordar que también hay unos métodos de validación para este tipo de material, de desinfección. ¿Vale? Y aquí era muy fácil, porque solo tenemos dos. Las tiras reactivas, que son indicadores químicos que van a ayudarnos a detectar la concentración del desinfectante. Ya sabemos que a veces se puede evaporar, lo cual se concentra más, o si se ha diluido demasiado no vamos a llegar a la concentración que nos pide el fabricante. Luego el otro método, que es diferente al de tiras reactivas, es el de las pruebas para determinar la cantidad de microorganismos de una superficie. Se cogerá una muestra de una superficie, se cultivará para ver si crecen microorganismos y qué número de microorganismos está creciendo. Y esta parte era muy importante porque tenéis vosotros muchas veces que hacer la dilución o la disolución. Ya sabemos que para obtener la concentración adecuada del desinfectante o antiséptico. Ahí teníamos varios ejemplos y, por tanto, ¿qué es una disolución? Pues tenemos que saber que es la mezcla de un soluto y un disolvente, que suele ser el disolvente, el agua, ¿vale? Entonces suelo preguntar qué suele haber en mayor cantidad, si el soluto o el disolvente, ¿no? Aquí se van a mezclar y cuando hayamos hecho la dilución, pues no se va a diferenciar el soluto dentro del disolvente. Entonces la dilución va a ser añadir más disolvente a esa dilución, pues para ir diluyendo la concentración, ¿vale? Por tanto, disminuyendo esa concentración. Ahí lo tenéis. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Ya sabemos que si lo hacemos incorrectamente, pues o bien no desinfectamos, o bien dañamos piel, material, etc. Por tanto, seguir las concentraciones las tendréis que preparar vosotros y para eso teníais una fórmula muy importante. Concentración inicial por volumen inicial igual a concentración final por volumen final. En el examen no vais a tener la fórmula, pero sé que os la sabéis, ¿vale? Hay que llevar calculadora, por tanto, porque pueden salir dos o tres o cuatro preguntitas en las que tengáis que aplicarlo, ¿vale? Aquí teníais uno de los ejemplos, obviamente no saldría el mismo ejemplo, pero si sabéis hacer este, vais a saber realizar los del examen, ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo de cómo lo calculábamos. Recordar que primero se calculará el volumen que tenemos que coger del volumen inicial, del bote que tengamos, ¿vale? Pero tendremos que calcular el agua que hay que añadir a este volumen para tener el volumen final, ¿vale? Ahí tenéis cómo realizar. Y ahí explica un poquito por qué es tan importante. Con esto vais sobrados.